Entonces lo que queremos hacer ahora es contarnos un poquito más o menos qué es lo que estamos mostrando. Como les digo, esto es un taller que yo doy en varias horas. Yo lo que voy a hacer es hacer como un barrido rápido para que sepan más o menos de qué es que yo les hablo en los clubes de avistamiento en los diferentes municipios, para ver cuáles son los fuertes de este tipo de charlas y complementarla con el resto de actividades. Por ejemplo, yo soy consciente de que una, por ejemplo, de mis falencias, en parte porque no tengo mucho tiempo, es que la parte práctica, más como de, bueno, ponerlos ya a rayar y identificar, yo no tengo esa parte, porque digamos que la mía es, mis oportunidades de hablar con ellos son un poco de unas poquitas horas, un día, y ya después nos vamos a pagar ya. Entonces el enfoque que tienen mis charlas son más que al avistamiento de aves y a empezar a identificarlas, es más a la biología de aves, que es, digamos que, y algo que como yo se los presento, es como que cuando salimos al campo, o de hecho si están en ese tipo de actividades, uno dice un ave y para todos es casi que instantáneo y muy intuitivo pensar en las aves, pero cuáles son las características que definen a las aves y cómo ellas interactúan con el ambiente y entre ellas, es un poco lo que yo les hablo en esos talleres, porque pues me parece que la identificación de aves y salir y empezar a ver detalles y verlos en las guías de campo es un proceso que es mucho más práctico y de digamos que de una continua experiencia en el campo. ¿Listo? Entonces cuando yo empiezo a hablarles de esto, este libro es chévere. David Sibley es una autoridad en general en ornitología y también se empezó a meter por el lado de la observación de aves y escribió esta guía básica para identificación de aves. Esta yo la tengo, se las puedo prestar si quieren para que la lean. Ahí habla de una serie de puntos con los cuales uno puede empezar a observar aves. Hay unos súper básicos que seguramente la mayoría manejan, incluso intuitivamente, y hay otros que son un poquito más específicos. Y también en esta parte les hablo un poquito sobre cuáles son las características y el tipo de actitud que uno debería tomar cuando sale a observar aves. No me voy a detener porque todos ya somos observadores de aves, pero básicamente este tipo de diapositivas ya las utilizo para decirles que antes de empezar a poner en práctica todo este tipo de técnicas, primero preguntémonos un poquito qué son las aves y por qué es que en la naturaleza las identificamos, por qué nos llaman la atención, cuáles son sus papeles dentro del ecosistema, cómo interactúan nuevamente con el medio, entonces cuáles son los sentidos, cómo es el gusto de las aves, cuáles son los canales de comunicación que utilizan, que son finalmente los que nosotros utilizamos para identificarlas. Entonces acá, digamos que lo que yo traté de hacer fue como yo en la universidad era profesor de ornitología, y lo que traté de hacer fue un curso condensado, súper condensado, de ornitología, en el que nos enfocamos mucho más como en anatomía y en ecología de aves. Y tal vez para empezar con la actividad, y a veces les pregunto a ellos cuál es como ese primer momento en el que decidieron empezar a observar aves, cuando digamos que sintieron esa fascinación por este grupo de organismos. Les cuento un poquito de cuál fue mi experiencia, porque digamos que en todo este tipo de actividades siempre hay como un primer momento, y seguramente si ustedes se ponen a pensar en este momento, yo estoy bastante seguro que la mayoría tal vez puede rastrear ese primer momento en el que dijeron qué bacano salir a observar aves y empezar a aprender de ellas, a identificarlas por los cantos y saber tal vez un poquito más ya entonces con los nombres, y más allá del nombre, más allá de ponerle un nombre científico, quién es esa ave, ¿no es cierto? Entonces yo pongo este artículo fue porque hace como 14 años que yo empecé con esto, cuando estaba en tercer semestre en biología. Yo salí a campo con un profesor que se llama Andrés Cuervo y empezamos a montar redes y a trabajar con aves,
eran unas salidas de campo en donde en biología usualmente en esos cursos de zoología, como uno ve varios grupos de organismos, entonces uno lo divide en grupitos y uno va rotando. Y por azar del destino, a mí me tocó en el de aves, y yo todavía no sé muy bien por qué, yo nunca roté. Me quedé en el de aves y ahí estuve toda la salida con este profesor, y cuando yo llegué, yo era bastante intensín en el pregrado, entonces le dije, venga, no, mándeme artículos de aves, yo quiero saber más de las aves, mándeme lo que sea. Y este fue el primer artículo que él me mandó. Es un artículo de Luis Chiappe y Alexander Vargas, dos argentinos, que saben un montón de dinosaurios y de aves. Y la primera acercamiento que tuve cuando yo vi este artículo, yo dije, oiga, pero yo le dije que me mandaba cosas de aves. Obviamente a mí me gustan, pues como la mayoría de niños, a mí me encantan los dinosaurios, pero me causó mucha intriga que él me mandara este artículo. Este es Andrés Cuervo, se los presento porque además durante la charla, digamos que una de las intenciones no es solo hablarles de aves y que conozcan sus aves, sino también como mostrarles qué es lo que se está dando en el país. Entonces, a mí me parece interesante mostrarles a Andrés Cuervo y el Instituto Humboldt, qué es el Instituto Humboldt, porque la mayoría de gente en los municipios no sabe, incluso en las ciudades. Por ejemplo, algunos ya había escuchado sobre el Instituto Humboldt, me imagino que a la mayoría. Este es el instituto que estudia los recursos naturales de nuestro país. Tienen una colección súper grande de un montón de grupos en Villa de Leyva, y Andrés Cuervo es el director científico de esa colección. Este es Andrés Cuervo en sus años mozos, era metalero incluso, entonces era con el pelo así, y ya ahorita también como está. Y este fue pues la persona con la que, digo, algo así como el que yo considero mi papá en la ornitología, porque pues fue como el mentor. Y estos dos pajaritos de acá, Citalopus stilesi, que hace poquito que han estado grabando cantos por ahí, ya cada vez sabemos que están más partes, y este que se llama Lipaugus weberi, los describió él, uno en 2001 y el otro en 2005. Entonces aquí, en esta diapositiva, y digamos que aquí lo que yo estoy haciendo más que darles la charla como se las dio a ellos, es más como irles contando de qué les hablo, es que cuando empezamos a hablar de dinosaurios, y después yo me di cuenta que existía un montón de desconocimiento en el grupo de aves, que incluso en las aves, que tal vez es uno de los grupos más estudiados, están descubriendo especies nuevas relativamente fáciles de ver. Es que los Citalopus cantan un montón, y esto fue muy reciente. ¿Y el Lipaugus dónde lo vio? El Lipaugus en Amalfi, Antioquia. Ambos Citalopus stilesi se lo dedicó a Carly Stiles de la Nacional, del ICN, y Lipaugus weberi se lo dedicó a Walter Weber, que es uno de los socios más antiguos de la SAO, de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que se dedicó a coleccionar libros de aves. Entonces en este momento es el que tiene la colección de ornitología más grande de toda Latinoamérica. Cuando, si quieren un día, pues si van a Medellín y quieren hablar con él es súper celoso, pero algunos nos conoce, y si quieren conocer esa biblioteca, eso es un lujo, que uno llega y entra, y eso ya está, dependiendo de lo que uno esté buscando, porque hay vainas de 1800, él saca cajones así, incluso escondidos, son como tesoros por todos lados. Listo, entonces si a esto además le sumamos que cuando yo empecé a hablar con él, entonces yo le dije, venga, no, yo quiero empezar a estudiar aves, quiero seguir con este cuento. Entonces él nos mostró una salida de campo de este pajarito, que se llama Hippopyrus piripogaster, es un icterio, que es endémico de Colombia, está amenazado, y no sabemos mucho de él. Aquí en Caldas está principalmente esa selva de Florencia, ahí como en los límites con Antioquia, y por Río Sucio también se va a empezar a registrar en varias partes. Y Pensilvania. Ajá, Pensilvania, todo ese corredor ahí, Samaná, Norcasia, Pensilvania, todo eso. Este pajarito tiene algo que se llama anidación cooperativa. Eso quiere decir que hay grupos de hasta 8 individuos en donde hay una pareja líder, que son los que ponen los huevos y son los parentales, pero además tienen otros 6, a veces 4, a veces 5, que les ayudan en todas las labores de anidación, desde defender el territorio hasta construir los nidos, cuidar los pichones, mejor dicho, en todas las tareas. Entonces,
esto no se conocía muy bien y nosotros le dedicamos, bueno, con un grupo de amigos, así que cuando estábamos bien chiquiticos, 7 años estudiando la anidación de estos pajaritos. Y algo que encontramos fue que había un montón de desconocimiento, incluso en una especie que es amenazada y endémica, no sabíamos básicamente nada. De hecho, con este estudio le bajamos de categoría a la especie de birda, que antes estaba en peligro y ahora está vulnerable, porque nos dimos cuenta que las poblaciones estaban un poquito mejor de lo que pensábamos. Y cuando hicimos esta foto en ese estudio, esto fue una foto de un poquito que había nacido hacía 40 minutos, porque pues nosotros nos íbamos allá y nos quedábamos todo el día, me tiro varias materias porque yo quería era estar en el monte viendo pájaros. Y ese pajarito que nació ahí, esa fue una de las miradas que más nos gustó, porque desde aquí pudimos saber cuál era cada pajarito y hasta el final que los anillamos, ya después grandes cuando se estaban reproduciendo, sabíamos el orden en que habían nacido. Y eso fue una cosa muy bonita. Y cuando le mostramos a Andrés estas fotos, nos dijo como, oiga, estas son las primeras fotos de los huevos de ese pájaro. ¿Cómo así? Nadie me había tomado fotos, no, nada, solo se tenían unas ilustraciones de unos naturalistas que habían venido en el 79, en 1879, que se llamaban Sclater y Sandin, y esos ilustraron huevos de un montón de especies, pero no teníamos fotos de nada. Entonces a eso le suman dinosaurios, es un montón de desconocimiento con especies nuevas, y las que conocemos y tenemos identificadas como importantes no sabemos nada. Entonces yo dije, no, esto es lo mío, aquí hay un montón de cosas que uno puede seguir haciendo. Y si uno a eso le suma entonces toda la diversidad que hay, no solo en número de especies, sino diversidad en colores, en tamaños, en estrategias reproductivas, en estrategias de forrajeo, en tipos de patas, en básicamente un montón de rasgos, tiene un montón de sentido interesarse por las aves más allá del nombre, más allá de, bueno, cómo se originaron todo ese montón de características y para qué les sirven a las aves. Y aunque a veces yo trato de no hacer la derechura de las charlas, a mí me gusta también como hablarles un montón de cosas. Entonces hay una frase de este filósofo francés que me gusta mucho, es que los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender. Y en este contexto a mí me parece que cobra mucho sentido, porque cuando uno habla con un montón de gente que no, digamos, no conoce muy bien la diversidad y no sabe que está ahí, básicamente no la reconoce. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, puede salir incluso con ustedes a caminar y mientras ustedes ven 20 especies diferentes, yo digo, ¿cómo así? Yo nada más vi una paloma. ¿No es cierto? Eso es súper común. Entonces lo que yo trato de hacer con estas charlas, porque finalmente estas charlas son para personas que es la primera vez en la vida que les han hablado de aves. Entonces yo no puedo llegar de una a hablarles del Traupis episcopus y del azulito y de las características, sino que les hablo como de algo mucho más global. Entonces lo que yo, digamos que la invitación a lo que les hago es que después de estas charlas estén preparados para salir y ya con esta información de base saben que pueden observar un montón de diversidad. ¿Listo? Acá esto hace parte entonces de cómo reconocemos a las especies, entonces habla un poquito sobre taxonomía. Linneo fue el que se craneó ese sistema binomial de clasificación de los organismos vivos. Entonces aquí no les he hecho mucha carreta, pero algo muy interesante es que, por ejemplo, él era religioso, él no concebía la evolución, y aún así es el mejor sistema que tenemos actualmente y es el que conservamos para clasificar a las especies. Y eso es muy importante porque, y ayer hablábamos algo de eso cuando estaba como hablándoles sobre como el segundo componente de estas charlas, que es más de taxonomía y de sistemática, y es que el proceso que nosotros pensamos es diferente, o sea, es al revés. Si por ejemplo nosotros necesitamos un sistema común para comunicarnos, si yo les digo afuera hay unas guaduas, yo estoy seguro que no necesito ni siquiera señalárselas, pero para todos está la imagen mental de que una guadua es una guadua, ¿no es cierto? Pero ni siquiera necesitamos empezar a pensar en las características que definen a la guadua. Antes a los naturalistas eran, sí, un tallo recto con unas brácteas, hojas simples, y ahí ya, bueno, esto es una guadua. Pero a nosotros, digamos que la forma en que nosotros pensamos es al revés. Ya no es
Entonces, esa es la diferencia entre el método inductivo y deductivo. Nosotros ya es como una guadua y después nos toca ir a pensar, bueno, pero ¿qué define la guadua? ¿Listo? Entonces un poquito, digamos que el tipo de razonamiento que nos toca hacer, pero pues yo no entro a discutir mucho de eso con ellos. Pero entonces básicamente lo que aquí el llamado es como que históricamente necesitábamos ese tipo de razonamiento, ese tipo de sistema común para ponernos de acuerdo. Que si estamos hablando de rosas, de anturios, de guadua, todos sepamos de qué estamos hablando. Y ese sistema de comparaciones, si uno lo simplifica un montón, se basa en analizar los organismos que hay en un ecosistema, hablando pues de organismos que hay dentro de la naturaleza, mirar características y agruparlos según sus semejanzas y diferencias utilizando sistemas de comparación para hacer una distribución de clases. ¿Y eso a qué se refiere? Entonces, si por ejemplo pensamos que estos son unos organismos en la naturaleza, entonces uno podría pensar que este color fucsia es una característica importante que lo diferencia de otros. O si hacemos el ejercicio ya completo, miren que, miren que por ejemplo alguien podría pensar que el color es una característica muy importante, entonces estaría haciendo la distribución de los objetos de acuerdo al color. Entonces hay tres grupos y dentro de esos mismos grupos, ese es el otro ejemplo. Aquí vamos a empezar entonces con las formas. Entonces miren que dentro de las formas uno puede armar un sistema grande en donde agrupa todas las formas iguales y luego hacer subgrupos dentro de eso. Eso es básicamente los sistemas jerárquicos de clasificación, una cosa de grupos grandes o de cajas que agrupan cajas más chiquitas. Y así es como uno consigue entonces todas las categorías jerárquicas para agrupar a los organismos. Entonces el dominio, bueno, aquí hay unos, tal vez uno más conocido porque pues nos hablaron más de él, es el reino animalia. Si nos bajamos entonces está la clase aves, y dentro de ya una caja grande donde están las aves, y ahorita vamos a hablar un poquito de qué características deben cumplir los organismos para estar en esa clase de aves. Entonces hay otras cajas más pequeñas que son los órdenes, las familias, y luego los géneros, que son las cajas más chiquitas en donde ya están las especies, que tienen entonces género y epíteto específico, se escriben en minúscula, en cursiva, solo mayúscula la inicial del género. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Y entonces, como inicialmente ellos, como estos nombres tan raros, pues les explico un poquito que es pues que eso es latinia con algo de griego, pero que es muy importante es porque precisamente eso es lo que nos permite identificar a las especies, aprender sobre ellas y que todos estemos de acuerdo en que la información que sabemos sobre una especie es la que estamos encontrando, y para eso utilizamos las guías de campo. Entonces les hablo un poquito de las guías de campo, les muestro sobre todo ahorita en los últimos talleres que ya pues está la de Ayerbe, y cómo lucen esas planchas. Estas son las del Hilti, y aquí me detengo un poquito como para mostrarles, vean. Entonces, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la forma es muy importante, y la forma es solo uno de los rasgos que se utilizan, uno de los tantos rasgos que se utilizan para agrupar esas órdenes y familias, entonces empiecen aquí a ver cuáles son las características que pueden estar agrupando a los pinamiformes. Por acá entonces está Anthophoride, que viene siendo con estos, Cuculide, Accipitride, Ardei, un montón de familias y de órdenes que están ahí metidos. Entonces acá, estos son algunos de los ejemplos de las órdenes no paseriformes, y luego les muestro un par de paseriformes. Entonces aquí les hablo un poquito miren que en muchos grupos hay unas especies muy similares a otras, pero tienen sutiles diferencias. Entonces ahí los invito a ellos pues como a que me empiecen a decir, bueno, ¿cuál es diferente? ¿Por qué? Y más adelante entonces hablamos de por qué, por ejemplo, se utiliza ave y pájaro, y que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros, y ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí es como cuando ya empezamos a entrar en materia, espero no más o menos. Entonces aquí es cuando les digo, bueno, listo. Entonces ya como habíamos hablado, todos nos ponemos los binóculos y empezamos a identificar aves. Todos estamos de acuerdo en que son aves, pero ¿cuáles son las características que definen a las aves? Entonces ahí como, bueno, ¿qué? ¿Cuáles les parece? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características?
pico, el pico, las plumas, tal. Entonces estas son técnicamente las características que definen a las aves. Las plumas, que les ayudan en dos componentes principales, el vuelo y el otro es la temperatura. Algo muy interesante de las aves es que son la única línea evolutiva de reptiles que logró la endotermia. La endotermia es que pueden mantener la temperatura corporal constante. Solo en la historia de la evolución eso solo pasó 2 veces, en las aves y en los mamíferos. Nosotros también somos endotérmicos. Las extremidades anteriores modificadas como alas, cola con plumas, y ahorita cuando hablemos de dinosaurios súper rápidamente entonces eso va a tener sentido, porque las primeras, pues, de los ancestros de las aves, de los que sabemos que entonces compartieron ancestros comunes, las colas estaban tipo Archaeopteryx, las colas eran con vértebras, pues también tenían plumas pero estaban básicamente construidas con vértebras. Pico córneo sin dientes, que tiene mucho que ver entonces con la reducción de peso y además con la reducción de periodos de desarrollo embrionario, que es muy importante en las aves también. Eso sale un artículo hace como 8 días súper chévere sobre eso y lo podemos charlar si quieren. Y modificaciones en el esqueleto relacionadas con el vuelo de las aves. Y acá lo que después hago como ya para mejor dicho ya encarretarlos del todo, es que les muestro un video en donde se ve muy bien cuáles son las características de las aves. Y cómo es un grupo, cómo en este grupo de vertebrados el vuelo cumple una función súper importante y que básicamente las aves son unas máquinas del vuelo que tienen un montón de características asociadas con ese tipo de locomoción y que básicamente todo ese tipo de modificaciones en el esqueleto les permiten tener unas amplias rangos de dispersión, moverse por un montón de sitios, comer un montón de cosas. Digamos que las aves son un grupo bastante exitoso en términos de locomoción y de cómo colonizan diferentes ambientes, y eso es gracias al vuelo. Y para empezar entonces a hablar sobre esas características, algo que les muestro acá son esqueletos. Este es el esqueleto de un saltarín, se llama Pipra mentalis, que luego les muestro por allá más adelante cuando estamos viendo despliegues. Y este de acá, bueno, este de acá es el esqueleto de un gavilán. En esta diapositiva yo la utilizo principalmente para mostrarles eso de a qué se refiere eso de las extremidades anteriores modificadas como alas. Acá lo que quiero que vean es que las estructuras del ala son básicamente los mismos huesos nuestros. Tienen húmero 1, ulnar radio 2 y todas las carpos y falanges que están acá. Todos los carpos y falanges que están acá. Sí, pero sí se ve. Está acá. Es una fusión extrema de todos los falanges y carpos. Miren que tiene un primer dígito, que es el ánula. Ese es el primer dígito que no se fusiona y todo el resto están fusionados como una paleta. Por eso se habla que las alas de las aves están construidas por un eje principal y plumas. Hay otros organismos vertebrados que también pudieron volar. Y entonces ahí yo les pregunto como, ¿cuáles? Entonces ahí les muestro otra cosa, es que hay muchos tipos hay muchas formas de llegar a una misma solución. Y este, que es un esqueleto de un murciélago, miren acá, y aquí algo interesante es que algunos niños cuando lo ven es como, uy, parece el esqueleto de un humano, y es como, pues sí, somos mamíferos. Entonces, miren acá entonces nuevamente, húmero, una radio, pero miren acá los dígitos, es una modificación diferente. En ellas los carpos y los falanges se elongan, en ellas se hacen súper largos y se unen por una membrana de piel que se llama patagio. Esa membrana de piel es la que construye el ala. Entonces en los mamíferos, en los murciélagos, las alas están construidas por dedos y piel. ¿Sí ven entonces cómo dos tipos de alas con unas mismas estructuras pueden variar un montón dependiendo de la línea evolutiva que tomen? Y yo les muestro esto también para empezar a entender un poquito entonces, para entender a las aves, y yo creo que aquí me voy a extender un poquito más porque yo creo que las otras partes,
Juan Antonio tal vez las va a tocar también. Pero entonces estas se las muestro acá, es como, esto es lo que nosotros pensamos que es uno de los ancestros de las aves. Esto se llama Protoavis, miren que es un reptil con muchas plumas que en algún momento de la historia, esto hace por ahí 175 millones de años, compartieron ancestros con los que dieron origen a las aves actualmente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque existen fósiles. Entonces aquí les explico un poquitín qué son los fósiles y por ejemplo les hablo de Archaeopteryx lithographica, que es un fósil bien importante que encontraron en Alemania, que tiene características, miren aquí está, eso es como un reptil, pero miren que aquí el ala ya se parece mucho más, es como al de un ave, y además presenta plumas, que fue, y aquí miren la cola de vértebras con plumas, entonces fue como ese primer llamado a toda la gente como, oiga, porque desde antes Darwin y Huxley, que era el que llamaban el bulldog de Darwin, hablaban de esos organismos intermedios y de la evolución, pero entonces siempre les decían como, bueno, ¿y cómo así? Entonces, ¿dónde está el organismo intermedio, mitad reptil y mitad ave? Y era rey. Entonces eso fue lo que le dio mucho soporte a las ideas de evolución de personas como Darwin, y además les hablo de otro señor muy importante que fue el que descubrió las mismas cosas que Darwin con los pinzones, pero las hizo por allá en la línea de Wallace en Asia con las aves del paraíso, se llama Alfred Russel Wallace, que no tiene tanto crédito. Este señor era también un teso y muchas veces no recibe todo el mérito que merece también. Aquí, y esto la mayoría de las veces yo me lo salto, porque es que, y depende del grupo, pues a mí me toca a veces como, depende del grupo, me salto así diapositivas o las doy todas. Porque es que nosotros hablamos un montón de que hay 1900 especies, somos el país más rico en aves, aquí hay 800 y pico posiblemente, o sea hay un montón de especies, pero ¿y cómo se generan las especies? Entonces estos son los 4 pilares principales de cómo se originan las especies. Si quieren los vemos así súper rápido o si quieren nos los saltamos. Es pura carrera. Pura carrera. Entonces evolución, todas esas especies y todo ese tipo de diversidad está explicado principalmente por 4 mecanismos. A nosotros solo nos hablan de selección natural, que es cómo unos organismos pueden estar mejor adaptados a un medio. Dependiendo de ese medio, puede que un organismo esté muy bien adaptado a un medio y no tanto al otro, ¿no es cierto? Entonces, digamos que eso de la adaptabilidad es muy relativo. El otro es deriva génica, que ya les voy a mostrar, mutación y migración. Entonces, el primero es selección natural, entonces el ejemplo clásico es el de los pinzones de Darwin. Hay unos pinzones, una especie de ave cualquiera, inicial que coloniza unos ambientes y dependiendo de ese ambiente y cuáles son los recursos disponibles, si hay mutaciones aleatorias que hacen que por ejemplo una tenga el pico que sirve más para comer cada uno de esos tipos de alimentos, le va a ir mejor y esa especie esos individuos se van a empezar a reproducir más y bueno, así se genera una especie por selección natural. Hay otra que es deriva génica y en esta la adaptabilidad no tiene nada que ver. En este ejemplo clásico, miren que esto es como un esturnus, uno de esos que vuelan así en grupos grandes, que seguramente tal vez han visto videos. Miren que en este puro fregado, al man le gusta es los cucarrones verdes. Ahí no es que el verde o el cafecito esté mejor o peor adaptado, simplemente por puro capricho, o porque la mamá no le gustan las polillas, pero las cafecitas, sino las verdecitas. Entonces hay un factor externo ajeno a la adaptabilidad que también está direccionando que, por ejemplo, en el tiempo, miren que aquí le va a ir mucho mejor a los cafecitos. Eso se llama deriva génica. El tercero es la mutación, pero no la mutación que nos presentan en las películas, sino mutaciones que pasan en el código genético a una escala muy chiquitica, que pueden ser malas, buenas, en el sentido de que les sirve para adaptarse mejor al ambiente, o incluso neutrales. Hay muchas mutaciones que pasan y digamos que no tienen un efecto mayor, entonces esas son las que llaman mutaciones neutrales, que nada pasa. Y la segunda, la cuarta, que es migración, es súper importante y en las aves es muy importante porque las aves tienen altas capacidades de dispersión, porque vuelan, no todas, pero digamos que el grupo en general. Y eso es interesante porque entonces aquí yo les muestro la historia de migración de una especie que ha colonizado todo
todo el planeta, los humanos, que tienen un centro de origen en el sureste africano, y en esta línea roja, aquí estos son las miles de años en los cuales fueron llegando a los diferentes sitios, se vinieron por acá, colonizaron todas estas islas del Indo-Pacífico, y subieron por acá por el estrecho de Bering, colonizaron Norteamérica y se subieron por acá y finalmente llegaron a Sudamérica. Miren que de esta forma entonces uno puede ver, incluso a una escala de una especie, cómo colonizar diferentes ambientes y adaptarse a diferentes sitios puede tener efectos sobre una misma especie a nivel local. Ahora hay un montón de razas y a pesar de que somos la misma especie, pues digamos que es muy evidente la diferencia entre los organismos, y eso pasa mucho también con las aves y con otros organismos, por eso hablamos de subespecies y todo esto. Y algo en lo que hasta a veces me la salto, pero en lo que con algunos hago hincapié, es que todo esto no es como que se adaptó y ya, sino que estos son procesos de millones de años, son procesos súper largos, y que la historia de la vida en la Tierra es súper larga, y si hiciéramos como un ejercicio de ver todo qué ha pasado en la historia, entonces miren todos estos tipos de organismos que vivieron acá. Por acá fue el meteorito que extinguió la gran mayoría de los dinosaurios, le dio cabida a que los mamíferos pudieran evolucionar y colonizar ambientes, y si no hubiera sido ese meteorito, yo creo que ni estaríamos acá hablando sobre eso. Y por acá ya existían los primeros linajes, al menos 3 linajes principales del grupo de aves, de las aves actuales, y pues que dieron origen a todos los dinosaurios modernos, o como los llamamos ahora aves.